¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Continuamos en el estudio del capítulo 8 de Jeremías. Estábamos viendo juntos en este capítulo, si bien la semana pasada leímos todo el capítulo, pero nos enfocamos en el versículo 20, perdón, del capítulo 8. ¿Se acuerdan que decía? Dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Es interesante porque aquí lo que Jeremías está declarando, o está diciendo a través de esta declaración, que pasó un tiempo suficiente para que las personas entendieran el mensaje que Dios les había anunciado a través del profeta, un mensaje de una eminente invasión de un pueblo poderoso con un rey poderoso que iba a atacar Jerusalén, que iba a prender fuegos sus hogares, sus casas, sus muros, que iba a esclavizar a muchas personas. Pero sin embargo ellos parecía que no lo habían entendido. Eh, Jeremías dice, pasó un tiempo suficiente y todavía no somos salvos. Esa palabra salvación aquí tiene que ver con la liberación, la palabra es liberación, tiene que ver con la intervención de Dios en la vida de los hombres, de estos hombres específicamente, para librarnos de una eminente invasión, de una eminente destrucción. Pero sin embargo ellos lo escucharon y se empezaron a justificar, ¿no?, delante de Dios. ¿Y por qué pasaba eso? ¿Se acuerdan? ¿Por qué Jeremías, a través de esta declaración, va a mostrar que ellos estaban perdiendo una oportunidad? Y aquí veíamos la semana pasada, ¿verdad?, acerca de esa oportunidad perdida. Dios les estaba anunciando a través de Jeremías lo que iba a suceder, pero sin embargo ellos no reaccionaban. ¿Y por qué no reaccionaban? ¿Se acuerdan que veíamos así en versículo 1, versículo 2, versículo 3? Veíamos que ellos estaban encantados, encantados con las personas, encantados con la creación, los astros, el sol, la luna, las estrellas. Ellos estaban encantados con personas que eran parte de su historia. Está bien, es bueno tener historia y saber que a través de personas la historia de los hombres ha sido forjada. Y estaba muy bien que esto pasara, pero ellos estaban no solamente reconociendo el bien que estos hechos, estos hombres habían hecho, perdón, sino que ellos estaban dando un paso más, estaban riendo culto a estos hombres. Pero Dios dice, miren, estas tumbas con estos huesos van a ser esparcidas sobre la tierra y van a ser expuestos al sol y a la luna y a las estrellas, ¿verdad? Y después les va a hablar justamente de los astros, de las estrellas, del sol, de la luna, y le va a decir que ellos estaban rindiendo culto a los astros. Tremendo, ¿verdad? Dejando de lado a Dios, ¿sí? Y de alguna manera ellos encantándose con estas cosas, encantado con las personas, y la historia de las personas, que no estaba mal, era parte de sus propias vidas, sino lo que estaba mal era que ellos estaban encantados exageradamente porque les rendían culto. No está mal reconocer la importancia y lo lindo de la creación de Dios, pero estos hombres estaban adorando la creación. Romanos 1 habla de esto, ¿no? Dice que adoran a la creación antes que al Creador, antes que al Creador. Es tremendo. Y esto estaba pasando con esta gente. Estaban de alguna manera encantados. Estaban también enfocados. ¿Se acuerdan que la mención aquí de Dios o de Jeremías, o de Dios a través de Jeremías, tiene que ver con que Dios le va a decir que ellos están como un caballo desbocado, que va hacia la batalla, a enfrentar al enemigo? ¿Sí? ¿Recuerdan? El caballo en aquel momento en la batalla era un arma muy, muy importante. ¿eh? Y tan importante que los jinetes atacaban
hacían que el caballo atacara al enemigo para derribarlo, tirarlo al piso y luego matarlo, ¿verdad? Era algo bélico el caballo en ese momento. Pero Dios va a hacer referencia a que estos hombres así estaban viviendo, como caballos desbocados a la batalla. Y está diciendo, están enfocados en sus propios asuntos, están enfocados en sus planes, en sus proyectos, y por eso no escuchan, por eso no escuchan, por eso no atienden la voz de Dios, porque pareciera que lo que Dios dice, ¿sí?, el cambio de vida, el cambio realmente de corazón que Dios le estaba pidiendo era un obstáculo para ellos, porque ellos estaban enfocados en sus propios proyectos y por lo tanto no les importaba pisar a nadie, caer por encima de nadie, con tal de alcanzar sus proyectos, no le importaba nada ni nadie. Entonces Dios los va a calificar de esta manera como caballos desbocados a la batalla. Tremendo, ¿verdad? Ellos estaban enfocados, pero también veíamos que ellos estaban engañándose a sí mismos, ¿verdad? Porque ellos se van a justificar diciendo, nosotros no somos rebeldes, cuando Dios le declara que estaban siendo rebeldes en su propia vida y en su propia comunidad como pueblo de Dios. Sin embargo ellos dicen, no somos rebeldes. Dios le va a decir, se justifican diciendo que son sabios y dicen que tienen la Biblia, la palabra de Dios, pero sin embargo la tornan en mentira. ¿Quiénes eran los que la tornaban en mentira? Los escribas, los religiosos de aquella época. Después va a hablar de que todos estaban llevados a la avaricia y va a hablar justamente de cómo los sacerdotes, los profetas, estaban engañando y engañándose a sí mismos, distorsionando las cosas de Dios. Y veíamos que esto es algo, ¿verdad?, que nos ayuda a entender un poco la realidad del hombre a lo largo de la historia, en aquella época, pero también en nuestra propia época, ¿verdad? Cuando nosotros, los hombres, vamos tomando estas cosas y desperdiciando las oportunidades que Dios nos da. Y por eso Jeremías, esta declaración, ¿verdad?, mostrando justamente que ellos estaban desperdiciando una oportunidad. Entonces veíamos esa oportunidad perdida de estos hombres. Dios no intervenía, no porque no quería, sino porque ellos no lo estaban dejando, no estaban dejando que Dios fuera parte de sus vidas. Así pasa, ¿no? Así era y así pasa en nuestras vidas, en la realidad de los hombres. Y decíamos que lo triste que esto, o en esto están involucrados los hijos de Dios, los que tenían conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque cuando uno pone a la luz de lo que pasa en el mundo hoy día, ¿verdad?, con las personas sin Dios, puede decir, bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Cuando uno puede ver gente encantada, encantada con personas, encantada con los astros, encantada y de alguna manera también enfocada en sus propios proyectos, dejando todo de lado y llevándose todo por delante. Personas engañadas porque no tienen conocimiento, pero está hablando de los hijos de Dios, está hablando de nosotros, de que que de alguna manera conocemos a Dios, ¿verdad? Y es interesante que Dios les advierte, les muestra esto, ¿sí?, como suele suceder hoy día, ¿verdad? Dios siempre va dando oportunidad a los hombres, ¿sí? Y nosotros dejamos pasar el tiempo, como estaba pasando con estas personas en aquel momento. Y Jeremías les estaba advirtiendo de parte de Dios. Entonces vemos una oportunidad perdida. Pero lo segundo que queremos ver en esta tarde, que tiene que ver un poquito con esta misma declaración, es la oposición que venía sobre ellos. Una oposición permanente. Una oposición permanente. Primero, una oposición permanente hacia Jeremías. Jeremías fue muy maltratado con estas personas. Los metieron preso. Tremendo todo lo que pasó con Jeremías. Lo castigaron, se burlaron de él, lo menospreciaron. Pero también va a hablar de la opresión, o va a pensar en la opresión que se venía sobre este pueblo. Porque estas personas iban a sufrir, ¿sí?, el ataque de un rey muy poderoso llamado Nabucodonosor,
con su ejército, con los caldeos, hombres crueles, ¿verdad? Que iban a venir a sitiar la ciudad, iban a venir a prender fuego las casas de las personas en aquel momento, a llevarse muchos cautivos, como sucedió más adelante. Si ustedes leen van a ver esto, que pasó esto. Y les va a declarar Dios que ellos van a estar siendo sitiados, porque así sucedía en aquel momento, un ejército que atacaba una ciudad. Las ciudades generalmente eran amuralladas, con grandes muros para que el enemigo no pudiera entrar. Entonces cuando veían al enemigo, se cerraban dentro de las ciudades, se encerraban, generalmente proveían a las ciudades de agua, de comida, pero a veces el sitio duraba tanto tiempo que era imposible sostener y sustentar a todas las personas que vivían en esa ciudad. Y empezaban a tener hambre, a tener sed, se enfermaban, se contagiaban de pestes y morían. Y eso iba a pasar, le decía Dios. Y va a pasar también de que muchos van a ser llevados cautivos. Y es interesante porque cuando uno ve la historia del rey Nabucodonosor, después de atacar la ciudad y derribar sus muros y entrar a la ciudad, hizo una selección de personas para llevarse a Babilonia, y generalmente se llevó la gente más preparada, los ricos, la gente que tenía buena posición económica, los intelectuales, aquellos que de alguna manera tenían títulos dentro de la sociedad de aquel entonces. A esta gente se llevó y dejó en las ruinas de Jerusalén a todos los pobres, a todos los trabajadores comunes, ¿sí, verdad? Gente de clase baja, vamos a decir así, y se llevó toda la gente de clase alta. Tremendo. Y quizás de alguna manera demostrando que ahí estaba el foco principal de perdición de toda esta ciudad, de todas estas personas. Porque los ricos y los profesionales y las personas capacitadas no tomaban tiempo para Dios, no tomaban tiempo para Dios, e influenciaban eso mismo a las personas sencillas y comunes. Entonces las personas no reconocían y no aceptaban el obrar de Dios en sus vidas, y es tremendo como esto influenciaba tremendamente en aquel entonces. Estas personas influenciaban tremendamente en aquel entonces, pero ellas fueron llevadas, como decíamos, a Babilonia, fueron esclavizadas allí. Qué tremendo, ¿verdad? Personas que estaban preparadas, que habían estudiado, pero que terminaron esclavizadas sirviendo a los caldeos, sirviendo a los babilónicos, ¿verdad? Quizás limpiando casas, vaya a saber lo que le tocaba hacer en aquel momento, ¿verdad? Una opresión permanente. Mucho tiempo duró esta esclavitud allí en Babilonia. Jeremías más adelante les va a escribir una carta a estos que estaban siendo expatriados, porque Jeremías se queda en Jerusalén, se queda con la gente pobre, humilde, para animarles a las cosas de Dios. Sin embargo, no dejaba de informarse de lo que estaba pasando en Babilonia con la gente que había sido llevada a aquel lugar y esclavizada. Y vemos que Jeremías se informaba, y no solamente eso, sino que le envía una carta, ¿verdad? Porque las personas allí estaban desesperadas, y no era nada más y nada menos, ¿verdad? Perder todo, quedar esclavizados, perder todos los privilegios que tenían, ¿verdad? Y sufrir la opresión y ser menospreciados y ser usados para los trabajos más básicos, quizás de aquel momento, ¿verdad? Entonces vemos allí como esta opresión se prolongó por varios años, y esta gente estaba siendo advertida de esto, y Jeremías quería que vieran esto, que se venía sobre ellos esta opresión permanente por mucho tiempo. Muchos murieron allí en la esclavitud en Babilonia, ¿sí? Mucha gente grande que fue llevada a aquel lugar murió siendo esclavo, no tuvo la oportunidad de regresar a Jerusalén, a su ciudad, a su país. Tremendo, ¿verdad? Ahora vemos allí como Dios les advertía a ellos, les mostraba esto, y les mostraba que era el producto de sus propias determinaciones, de sus propias decisiones. Ellos habían decidido dejar a Dios de lado.
Por lo tanto, Dios los había libertado, le había dado la libertad, y eso traía como consecuencia todo este mal que iba a caer sobre ellos, este tremendo mal que iba a caer sobre ellos. Y allí vemos, ¿no?, cómo estas personas sufrieron el martirio y la opresión en una forma permanente, constante. ¿Sabes? La Biblia dice en Gálatas, capítulo 7, capítulo 6, versículos 7, 8, 9, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los que siembran para la carne, de la carne recibirán corrupción, pero los que siembran para el Espíritu recibirán vida y paz. Es tremendo, ¿verdad? Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembrás es lo que vas a cosechar, ¿ok? Si sembrás manzana, vas a sembrar manzana, ¿sí? Vas a cosechar manzana, perdón. Si sembrás pera, vas a cosechar pera. Es la ley de la siembra y la cosecha, ¿sí? La semilla que pones es la que va a germinar y va a dar fruto. Así es en la vida de los hombres. Por eso dice: los que siembran para la carne, los que toman sus propias decisiones, sus propias determinaciones, van a sembrar de ello, van a tener sus propias consecuencias. Y esto estaba pasando con estas personas. Y esto es una ilustración de lo que puede pasar en la vida de nosotros los hijos de Dios. Ahí en el versículo 7 de Gálatas 6 dice: no os engañéis. Porque así es lo que pasa, ¿verdad? Nos engañamos, pensando que sabemos, comprendemos de la vida más que de Dios, más que Dios, perdón. Y vamos engañándonos a nosotros mismos. Es tremendo, porque dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, ¿ok? No puede ser burlado, en el sentido de que vamos a engañar a Dios, vamos a hacer que lo que Dios estableció cambie porque nosotros somos capaces de hacerlo, ¿no? Es tremendo. Si fuéramos al libro de Santiago, encontraríamos allí también una advertencia a aquellos que dicen: hoy y mañana traficaremos, iremos a tal lugar y ganaremos, y traficaremos y ganaremos, dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Y dice: en lugar de lo que deberías decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero somos así los hombres, ¿verdad? Pensamos que tenemos la vida manejada, pensamos que tenemos todo bajo control. Es un poco lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hoy día, todos sorprendidos porque de repente fuimos atacados por un virus que nadie esperaba, nadie esperaba, porque estábamos pensando que tenemos todo bajo control. Entonces, de repente nos sorprendemos el ver que no tenemos todo bajo control, no tenemos todo, que muchas veces vamos a sufrir estas circunstancias de pérdida de control para que busquemos a Dios, para que dobleguemos nuestro orgullo hacia Dios. ¿Sabes? Alguien dijo: el problema de los hombres no tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con el orgullo. Y es cierto, las personas somos lo suficientemente inteligentes para entender acerca de Dios, pero nuestro orgullo nos impide reconocer a Dios. Decimos que creemos en Dios, pero no creemos en su palabra, en lo que Él nos dice, en lo que Él nos declara. Sucedió en aquel momento, sucede también en el día de hoy, en nuestras propias vidas, en la vida de nosotros los hijos de Dios. Por eso es tan importante, mis queridos hermanos, que miremos en la historia, que estudiemos la historia y que aprendamos de la historia.
que aprendamos de la historia de personas comunes como nosotros, que no escucharon la voz de Dios por estar ocupados en sus propios asuntos, perdiendo las oportunidades. Entonces Jeremías nos va a hablar de esa oportunidad perdida, ¿sí? De una oportunidad perdida. Jeremías nos va a hablar también de esta opresión permanente y eminente en la vida de los hombres y mujeres de aquella época, en la vida de su pueblo. Jeremías nos va a dar una gran lección acerca de cómo debemos aprovechar el tiempo. Decíamos la semana pasada, ¿no?, que la Biblia nos advierte aprovechar el tiempo porque los días son malos. Pero aprovechar sobre todas las cosas las oportunidades de Dios, que Dios nos da el tiempo para que entendamos la importancia que tiene su intervención en nuestras vidas y permitirle a Él obrar en nuestro corazón. Permitirle a Él que Él haga la obra que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Oremos a Dios para que Dios bendiga su palabra y para que realmente nos animemos cada día a buscarle de todo corazón. Querido Dios, te damos gracias, oh Padre, por este tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, por este santo libro tuyo que nos has dado, para que a través de él y a través de la historia que él mismo nos narra, aprendamos verdades para nuestras vidas, Señor. Y qué bueno es, Señor, entender que necesitamos aprovechar las oportunidades, Señor, que tú nos das. Mientras estemos en este mundo, mientras nos levantemos cada mañana, es un tiempo en el que tú nos permites y nos das oportunidades para acercarnos a ti, para conocer tu voluntad, para entender las verdades y los valores reales de la vida, Señor. Gracias porque tú nos libras de opresión en nuestras vidas, porque a través de tu palabra nos guías para ser mejores personas, para ser mejores hermanos, mejores esposos, mejores padres, mejores vecinos, mejores ciudadanos de un país, para que podamos disfrutar, Señor, de la vida y dejando una verdadera huella en este mundo, Dios. Queremos pedirte que tú, Dios, bendigas tu palabra en cada uno de nosotros y nos ayudes a ponerla por práctica. Esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.